¿Cómo ve el panorama electoral para el 6 de diciembre? Lo vemos con absoluta claridad en el sentido de que Venezuela ha decidido. Venezuela quiere cambio, Venezuela encontró que el proyecto que le había enamorado no es sino una pesadilla. Estaba como aquella persona que está en una pesadilla, estaba toda agitada en su cama y se despierta y se encuentra que la pesadilla no es una pesadilla, no es un sueño, es realidad. Y entonces entra en ese punto en el cual hay que cambiar. Hay que tomar acciones para cambiar. Lo único que debemos saber también es que ese cambio se va a dar de manera paulatina. La Asamblea Nacional es el primer paso, pero el Ejecutivo Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia y la Justicia en general, el Consejo Nacional Electoral, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, la Contraloría, son órganos que no ejercen sus funciones porque forman parte de una amalgama que se creó donde la división de poderes se eliminó, y entonces habrá que paulatinamente restaurar la institucionalidad del país que se perdió, es decir, los 40 años de democracia que permitieron establecer una separación de poderes precaria, donde había falla, pero había separación de poderes, donde el Contralor nunca era del mismo partido de gobierno, donde la Fiscalía nunca estaba en manos de la misma persona, donde había separación de poderes y había control de un poder respecto del otro. Eso se perdió en estos últimos 17 años. Habrá que reconstruir la institucionalidad. La administración pública perdió también su norte, perdió la profesionalización, perdió la institucionalización y perdió lo esencial de la administración pública, que es el principio de la legalidad. Sin el principio de la legalidad administrativa, que significa que la administración y el empleado público tienen que apegarse a lo que la ley dice, ocurre lo que está sucediendo en este país, que es el medalaganismo. El medalaganismo, mira, vale, me da la gana y quédate tranquilo porque si no sales peor. No, vale, pero es que la ley dice que yo tengo derecho a... me da la gana de que no, y te lo quito, o te hago cualquier cosa. Entonces eso es la destrucción del tejido institucional, eso es manifestación de la destrucción del tejido institucional de la administración pública, que se ve también conectado, se ve acompañado por decisiones del Tribunal Supremo de Justicia. Hay un libro que se llama El TCJ al servicio de la revolución, que demuestra cómo justamente la sala político-administrativa, la sala constitucional han acompañado esa destrucción del tejido institucional. Entonces no es una tarea fácil, es una tarea de reinstitucionalizar. Es que yo le digo a la gente, mira, eso es como si tú dejaste en tu casa 27 años sin hacerle nada. Te das cuenta de que los tubos están rotos, el techo está malo, las paredes están cayendo, las puertas no están, los muebles están vueltos porquería y hay que rehacerla. Ahora, vas a agarrar una balita mágica y ¡pum!, vas a tener la casa perfecta en el día que viene. No, eso te va a costar trabajo, te va a costar dinero, te va a costar tiempo. Todo eso, pero hay que tomar medidas. Lo que no ha sucedido aquí es que, lo que ha sucedido aquí es que el régimen ha tomado la posición de no tomar medidas correctivas, por razones ideológicas o por razones de conveniencia política, o una mezcla de las dos. Las razones ideológicas muchas veces están relacionadas con el tema de que pretenden que la estructura de producción sea una estructura distinta de la capitalista, tal, qué sé yo. Entonces meten, yo creo que son un poquito, un grupetico, que no necesariamente es el que tiene un mayor poder. El otro es aquel grupo que lo hace por razones básicamente prácticas, por razones bolivarianas, o yo no sé si jeffersonianas, que es que un tipo de cambio como el que existe, un control de precios como el que existe, da lugar a la existencia de negocios que son faraónicos. Las fortunas que un grupete de esos enchufados han hecho, son fortunas que están en el exterior y que, recordemos que Venezuela tuvo el boom petrolero mayor de su historia, que entre 1999 y 2014, 2013 entraron en este país más dólares que los que habían entrado entre la independencia y 1998. Es decir, se dieron las condiciones ideales en las cuales se cambia el sistema
el presidente de la República renuncia y se va a nuevas elecciones, se tiene una división de poderes efectiva y empezamos a reconstruir el país con un sistema social de inclusión, efectivamente, desarrollo con inclusión, no dejar porque hoy tenemos más pobreza que la que había en el momento en el cual llegó el presidente defunto al poder. Hoy tenemos más pobres, hoy tenemos menos producción, hoy estamos mucho peor que lo que estábamos en el año 1998. Hay que empezar con el sueño de reconstruir a Venezuela. Reconstruir a Venezuela implica, en primer lugar, soñar, en segundo lugar, ese sueño, transformarlo en ideas, cosa que ya se ha hecho y la tenemos perfectamente delimitada cómo se puede lograr eso, y luego implementar. Eso no lo podemos hacer hasta que no se sea poder, porque para cambiar las estructuras de poder hay que ser poder. Básicamente la implosión provocará el cambio en el poder ya con la toma del poder, la mayoría en la Asamblea Nacional. Es un primer paso, pero luego vienen los siguientes pasos, que son aquellos que llevarán en un horizonte que no podemos definir en este momento, porque todo dependerá de cómo, si hay renuncia del presidente o si no hay renuncia del presidente, si hay un revocatorio, si no hay un revocatorio, si hay una constituyente o si no hay una constituyente, si hay un sistema de sustitución de poderes o no hay un sistema de sustitución de poderes inmediato, todo eso, porque podríamos pasar en el periodo que yo creo que sería un periodo bien doloroso, el periodo del limbo, que llamaría yo. Yo creo que lo peor que pudiera ocurrir en una Venezuela en el punto en el cual se encuentra, en la peor crisis social, económica, política, cultural, educativa, de la cual se tenga memoria, y la cual memoria histórica, inclusive si vamos a los siglos XIX y XVIII, no hay paralelo. Quizás el 17, en la época de lo que se llamó las encomiendas, pudiera haber, no porque era una condición económica, social y política totalmente distinta, pero digo por la estructura. Pero básicamente estamos en este momento en ese limbo, podemos entrar en ese limbo, y entonces hay que forzar la puerta de salida. Yo creo que justamente no podemos seguir en el infierno en el cual estamos. Yo creo que eso es una convicción y comencé con eso. Venezuela quiere cambio, Venezuela sabe en este momento dónde estamos y para dónde vamos, pero Venezuela quizás no tiene conciencia como la tenemos aquellos políticos y teóricos que estamos trabajando en esta salida. Es que Venezuela quizás no tiene conciencia de lo que se demanda de cada uno de los ciudadanos para ese futuro. Tú tienes una salida, sí, como dicen algunos jocosamente, la salida puede ser marquetía, pero esa salida puede ser también muy dolorosa, dolorosa para los que se quedan, dolorosa para los que se van. Nosotros queremos que este país se reconstruya desde adentro con todas y con todos. El gran error del pasado quizás puede haber sido en la democracia, y a eso se le dice, se le atribuye que se pretendió, se olvidó de un grupo social, de los más excluidos, lo cual no es verdad, porque si vemos los programas educativos, sociales y culturales y la permeabilidad social que existía, pero por lo menos existe un mito de que había una gran exclusión. Ahora hay más, pero bueno, en aquel momento ese era el mito que creó o pretendió crear este régimen, fue el de gobernar con esos excluidos y para esos excluidos. Resulta que lo que terminó fue en una pesadilla. Todos los intentos de crear el cielo en la tierra siempre terminan en una pesadilla, y esta no es la excepción. Esa pesadilla fue porque se pretendió gobernar con unos y por unos, considerando al resto enemigos o excluidos. La consecuencia es la destrucción del tejido social, del tejido cultural, del tejido económico, del tejido político, de la cohesión política y del tejido educativo. También vemos que en el mundo se está hablando sobre derechos en la diversidad de sexo, se está hablando de matrimonios de personas del mismo sexo. Aquí en Venezuela no se ha debatido mucho ese tema. Usted es la voz de muchas personas que también esperan que desde la Asamblea Nacional se hagan escuchar sus derechos. ¿Qué planteamientos tiene para la Asamblea? ¿Qué discusiones, aparte de los que tenemos de producción, de seguridad y de economía que tenemos actualmente, qué propone usted? Venezuela reinvolucionó, esa es una palabra bien escogido, hacia el pasado, hacia el siglo XIX en todo, incluyendo los temas de la modernidad.
Todos nuestros vecinos han venido no solamente solucionando sus problemas económicos. Hoy Colombia es la cuarta economía de América Latina. Hoy vemos como Chile es la tercera economía de América Latina. Hoy vemos como Panamá, como Costa Rica, como Guatemala, países relativamente muy pobres, se empiezan a proyectar hacia arriba y nosotros nos proyectamos hacia abajo en todo. La ausencia de discusión de los temas del siglo XXI, que son desarrollo sustentable, inclusión de las minorías, derechos humanos y aplicación de los derechos humanos para todo, estándares internacionales sobre la protección de las minorías llamadas sospechosas, es decir, aquellas que son excluidas por razones de prejuicios, son los temas de la agenda. Por cierto, en primer lugar, fueron los temas y son los temas de la agenda del milenio y de la agenda del 2030. Si tú te lees el listado de los 30 puntos del acuerdo en el cual hemos venido trabajando para las metas 2030, 2015-2030, encontrarás justamente que dentro de esos 30 puntos hay al menos 7 que se refieren, 8 que se refieren a lo que yo te estoy diciendo. Los temas del ambiente, los temas de desarrollo con inclusión, los temas de inclusión de las minorías segregadas o excluidas, los temas de la representación de la diversidad cultural, de la diversidad económica, etcétera, etcétera. Todos son temas centrales del desarrollo del siglo XXI. Nosotros no hemos discutido en ninguno de ellos. Hoy por hoy, en América Latina, México, Colombia, Ecuador, Brasil, Uruguay, Argentina y Chile, lo cual representa más del 80% de la población de América Latina tiene igualdad ante la ley o tiene matrimonio igualitario con comaternidad, copaternidad o coadopción, como resulta en México, en Uruguay o en Argentina. Tiene matrimonio, pero todavía no tiene la coadopción y la comaternidad, sino por vía judicial, como sucede en Brasil. Tiene las uniones estables de hecho y se está discutiendo el matrimonio, como sucede en Colombia. Tiene uniones estables de hecho, como sucede en Chile y en Ecuador. Tiene el reconocimiento de la identidad de las personas trans sin necesidad de operaciones genitales, como sucede en México, en Colombia, en Uruguay, en Argentina y ahora se está discutiendo en Chile. Tiene la protección integral contra la discriminación por razón de orientación sexual o de identidad de género, como sucede en todos los países que te mencioné, además de también en Bolivia, en Perú y en Costa Rica. O sea que ha habido una evolución muy rápida. Pero de eso no se habla, pero creo que es una consecuencia del carácter retrógrado del régimen. No hablamos tampoco, por cierto, de temas como, y he sido atacada por eso, por grupos fundamentalistas religiosos desde México, de tipo Opus Dei, etcétera, etcétera. Hay que hablar de aborto, hay que hablar de temas como la eutanasia, porque hay que hablar. Yo tengo mi posición, pero tenemos que hablar, tenemos que discutir. Ustedes saben, por ejemplo, que ese aborto legal existe en México, en Cuba, en Uruguay, en Argentina, se está discutiendo en Chile. Se está discutiendo en Colombia, el fiscal general acaba de proponer la despenalización del aborto en Colombia. Los temas de la eutanasia existen y están regulados en varios de los países de América Latina, incluyendo Brasil y Colombia y también Argentina. Es decir, tenemos que empezar a hablar de los temas de la modernidad, de esos que constituyen la agenda del desarrollo, los 30 puntos de la agenda del desarrollo del siglo XXI fijados por la ONU. No podemos quedarnos, no, porque yo no estoy de acuerdo, sí, yo no estoy diciendo vamos a aprobarlo, yo estoy diciendo vamos a proponer un debate, vamos a hablar de esos temas, porque esos temas, mientras tanto, por ejemplo, con el tema del aborto, hicimos una encuesta recientemente en niñas que habían quedado embarazadas. El 96% de ellas el embarazo era un embarazo no deseado, en adolescentes, hasta menos de 21 años, en realidad tomamos hasta menos de 20 años. Todas ellas habían, 96%, 94% de ellas, el embarazo era un embarazo no deseado. En casi el 100% de los casos, la primera relación sexual y las relaciones sexuales habían sido sin protección. Pero peor todavía, porque eso es lo que no sabe la gente de las que han ido a las distintas consultas. 27% de ellas habían practicado un aborto. No sabemos cuántas murieron porque esas no van a la... Pero sabemos sí que en el hospital
En la Concepción Palacios, al menos 5 mujeres mueren por semana víctimas de las consecuencias de un aborto séptico. Un problema de muertes. Dicen, no, es que mueren la niña que está en desesperación y se practica un aborto, entonces es la criminal. Vamos a hablar de ese tema. Vamos a hablar del tema de la eutanasia. Tenemos, por ejemplo, una persona que no tiene posibilidad de remisión con una enfermedad. Está sometida a tratamientos de última generación, perfecto, pero con grandísimos dolores, con una cantidad de cosas, y la persona pide realmente que no le practiquen más ningún tipo de tratamiento y que no le den, que le ayuden a morir dignamente. Si tú lo haces con un perro, ¿vale? Si tú lo haces con un caballo, que te lo suplica con los ojos sin necesidad porque no sé si a ti te ha pasado estar en esa situación. A mí, yo sí he estado, un perro mío que lo atropelló un carro, tuve pero el perro me decía con los ojos, chicos, termina con esta broma. ¿O no? Entonces, si esa persona que es un ser humano, que está en profundo sufrimiento, por un mito de que no, que si la persona entonces no va al cielo, tal, que si mira, ese es un problema de él, si lo decide. Tú tienes derecho a decidir por el otro. Si esa persona, si hubiese estado sobre sus pies y puede subir aquí al edificio del lado y lanzarse del piso 32, no tiene derecho. Puede hacerlo. Que tú no estés de acuerdo o que yo no esté de acuerdo, eso no me quita a mí, no me da a mí ningún derecho a inmiscuirse en la vida de esa persona, salvo para decirle, mira, vale, quizás podrías considerarlo y tal, qué sé yo. Eso es una posibilidad, pero no para decidir por el otro, porque ese es el gran problema. Donde está el problema es cuando alguien pretende decidir por el otro, que es lo que estamos también en materia política viendo. No, alguien se atribuye, el monopolio de la verdad, y sobre el monopolio de esa verdad que cree tener, en consecuencia actúa para imponer esa verdad que tiene sobre el cual le ungió cualquier cosa, o sea, o su ideología, o su divinidad, o su convicción filosófica, o lo que sea, sobre ese concepto único que tú tienes. Entonces pretendes imponerle tu verdad a los otros. Resulta que nadie tiene el monopolio de la verdad. Por ejemplo, en el caso del Parlamento hay que volver a parlamentar para encontrar esa verdad común en la diferencia, en lo que tú piensas, en lo que yo pienso, en lo que piensa el otro, discutiendo para sacar esa verdad común, o al menos, si no podemos encontrar una verdad común, al menos un acuerdo común. Pero para eso hay que discutirlo. Bueno, plantea temas muy interesantes, de verdad. Lástima que no tengamos más tiempo. Un mensaje final para el 6 de diciembre, esas personas que no saben si van a ir a votar o si piensan que si el 6 de diciembre se pierde, se vayan del país. Mira, la solución está en tu dedo para esta primera etapa. Yo no le digo a nadie que no se vaya del país o que se quede en el país o que... No, lo único es que si tú te quedas en el país hay que luchar. Porque no le pidas a otro que haga lo que tú tienes que hacer. Cada quien tiene una responsabilidad, cada quien tiene su grado de responsabilidad. Hay algunos que por estar en un lugar específico tenemos un mayor grado de responsabilidad. Si tú no lo asumes, ese grado de responsabilidad, eres un inconsciente, eres una persona que no le exijas a otro lo que tú tienes que hacer.